puedes cumplir. Veía en la presentación de Jaime el marketing mix, las 4 P's, ¿no? En donde la más importante es la P de producto, en el caso de nuestra industria. Porque si tú llegas a la librería y el producto no está, no hay existencia, no sirve de nada todo lo que existe en torno. Pues ahí entran otras nuevas opciones, como en este caso es el print on demand, como son los libros electrónicos, no tienes ese tema de existencia, ¿no? Pero a lo que quiero ir con esto es, hay que entender que no únicamente con una campaña de publicidad se pueden conseguir resultados. Nosotros hicimos algo integral, es decir, llevamos a las librerías toda una serie de cambios de la estructura, en donde le ofrecemos a la gente más de 60 promociones anuales, más de 300 eventos culturales, tenemos un programa de cliente frecuente, tenemos más de 13 servicios y valores agregados, entre ellos nuestros certificados de regalo, nuestro programa, una revista mensual que tiene un tiraje de 50,000 ejemplares, transferencias gratuitas de libros entre tienda a tienda, tenemos más de 300 eventos, promociones, es decir, tratamos de hacer a través de todos estos servicios una experiencia de compra totalmente diferente, ¿no? Para que no únicamente sea una promesa de publicidad, sino que se aterrice en la librería. Tenemos una página que tiene un tráfico mensual de 800,000 personas, en donde despachamos más de 5,000 pedidos al mes. Y de hecho la página se creó con esta idea de poder llevar los libros a lugares donde todavía no estábamos físicamente. Tenemos en eso, entonces tengo que actualizar esta lámina, tenemos ya hoy en día 267,000 personas en Facebook y más de 56,000 en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, básicamente como conclusión lo que les puedo decir, y vuelvo a repetir, es creo que las librerías físicas como tal tienen que evolucionar, tienen que cambiar y tienen que ser sobre todo creativos. No se necesita un presupuesto tan grande, pero tienen que evolucionar a nuevos formatos y tienen que entender que se le tiene que ofrecer a la gente opciones. Estamos en la era de las opciones, en donde el cliente tiene que tener posibilidades de poder conseguir estos contenidos. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de Alberto Chat. Tenemos 15 minutos también para preguntas del público. Les pedimos el favor de que digan su nombre, de dónde vienen, y les están entregando una encuesta sobre la evaluación del evento para que por favor la dirigencia y al final del evento la entreguen. Esas encuestas me las van a entregar personalmente, entonces espero que contesten bien, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alberto, por favor? De nuevo, Clara Vanegas de Librería Mundial. Hola. Yo quisiera saber si ustedes en el índice de los lectores han detectado los que han dejado de leer, que eran muy buenos lectores y ya no tienen tiempo para la lectura. Sí, no. La respuesta concreta es no. Pero es muy buena idea. Lo que nosotros tratamos de hacer constantemente es estar midiendo a través de diferentes mecanismos. Cada año nosotros hacemos una encuesta, una parte cualitativa y cuantitativa de hábitos de la lectura y de frecuencia de la lectura, con una muestra estadística de 386 personas. Cada año lo hacemos. Sin embargo, esa variable que me estás diciendo específica, o sea, te puedo decir ahorita qué tan frecuente leen, en dónde leen, cuáles son sus temas favoritos, pero específicamente quién ha dejado de leer, no. Pero es muy interesante, muchas gracias. Sí. Pues que como el tema publicitario en la librería es más institucional que comercial, ¿el gobierno no les ayuda? Fíjate que el gobierno, incluso el gobierno tiene también una cadena de librerías que es la del Fondo de Cultura Económica, y es una cadena de librerías muy linda, pero está subsidiada. Entonces, de alguna forma, está subsidiada anteriormente en un 40%, ahorita en un 25%. Es decir, constantemente la librería del fondo, que son competencia directa de la iniciativa privada, el gobierno le da dinero para poder mantener la
abierta como tal, lo cual a mí me parece de alguna forma una especie de competencia desleal, ¿no? Porque no está compitiendo en un mismo nivel. Cuando estás perdiendo y perdiendo y perdiendo, lo que harías tú normalmente es cerrar, y en este caso, pero nosotros no tenemos problema con eso. Finalmente queremos decir el fundador, yo quiero que exista cada vez más librerías, ya sabré cómo ganarme yo a los clientes, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, que específicamente lo que me decías que era, perdón, ya me fui a otro lado. Sí. Ah, se nos apoyan. Nos han apoyado, de diferentes formas con algunos mecanismos de difusión, y de repente nos invitan, por ejemplo, a muchas ferias que organizan para poder estar presente ahí, y no nos cobran los stands, los espacios como tal. Ese tipo de apoyos. Por ejemplo, ahorita en nuestro aniversario quisimos hacer una activación especial, o por ejemplo el caso del metro, del ejemplo que enseñé, en donde se unen al tema del fomento a la lectura y nos apoyan de esa manera. Ahora, en México el libro no tiene IVA, por ejemplo. Es una también de las iniciativas que está. En México tenemos una ley que es la ley del precio fijo en los libros. Entonces, hacen mecanismos de ese tipo, pero a manera de subsidio como tal, con ellos no. Sí. Por acá. Sí. Jaime Barahona, Universidad Sergio Arboleda. Yo veo que hay una estrategia fuerte de marca, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita que estamos pues en el ámbito de la propiedad intelectual como activo de la empresa, solo por curiosidad, ¿en cuánto está evaluada la marca? ¿En cuánto está evaluada la marca? No tengo el dato específico, no. Ya se me volvió a olvidar tu pregunta, Ana. Más o menos. No tengo el dato específico. No tengo el dato específico. Carlos Federico Ruiz, represento a Panamericana. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Quería preguntarte, el tema del libro electrónico sí. Está afectando un poco ya el consumo en México. El tema del libro electrónico en México es un tema que básicamente está en pañales. Es decir, todavía hay un fenómeno mediático donde todo el mundo habla del libro electrónico, pero en realidad las ventas son muy, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque las opciones para conseguir libros electrónicos todavía no son reales. ¿Por qué? Porque las grandes editoriales que tienen los títulos más comerciales, únicamente han editado 3.500 libros. Cuando estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Libranda, que tienen aproximadamente, creo que 18 sellos, tienen las editoriales más importantes, podrían tener digitalizados 100.000. Sé que el proceso de digitalización de cada uno de los libros requiere de muchas cosas contractuales, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero en realidad lo que hay de contenidos hoy en día a nivel de libros electrónicos es muy pequeño. Nosotros tenemos en nuestra página hoy en día casi 25.000 títulos en total en cuanto a libros electrónicos. Y yo te puedo decir comerciales, títulos que sean realmente atractivos comercialmente, a lo mejor podemos hablar del 30% de esos títulos. En México todavía es algo de lo que todo el mundo está hablando. Incluso el tema de las tablets, ¿no? Está por todas partes. Por ahí veía un artículo donde se decía que de las personas que tienen un iPad, solamente 1 de cada 10 lo utiliza para leer, ¿no? Entonces, se han acercado a nosotros la gente de BlackBerry para el Playbook, la gente de Samsung, para poder subir nuestros libros electrónicos con ellos, pensando que es la cosa más grande que hay hoy en día, ¿no? A nivel ventas, pero es más un tema mediático que una realidad como tal. Nosotros tenemos un número de descargas, aproximadamente 350 descargas, hay que pasar el dato ya, Jaime, mensuales. Y ha sido algo que no ha ido creciendo tan grande. Ahora, sabemos que es una apuesta a futuro, sabemos que las nuevas aldeas digitales van hacia allá, sabemos que a medida que la oferta de dispositivos y la oferta de títulos sea mayor, esto va a ir creciendo inevitablemente, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros nos estamos preparando para poder ofrecer esa parte a los clientes. ¿Qué es lo que nos preocupa en su momento? Hablamos de un tema de piratería. Si tú me dirías que
yo vendo hoy en día 10 pesos y de esos 10 pesos voy a vender 3 en libros electrónicos y 7 en físico, pero voy a seguir vendiendo esos 10 pesos. Yo te diría, no tengo problema. El tema es ver si en realidad se van a vender esos 3 pesos, ¿no? Por un tema de piratería, ¿qué tanto los libros van a ser descargados de manera ilegal? ¿No? Ya recibimos incluso correos de una maestra que por error nos copió, en donde le decía a sus clientes, a sus alumnos, por favor entren a esta página y descarguen todos estos PDFs de libros electrónicos que ni siquiera han sido digitalizados por parte de la editorial, ¿no? Entonces sabemos que existe eso y es algo que de alguna forma nos preocupa. Sin embargo, tenemos que evolucionar y tenemos que darle opciones a la gente. Y si a lo mejor la parte del libro físico, que por el momento es cero, te digo, no ha habido ninguna afectación, incluso seguimos creciendo. Si hay en algún momento una parte del libro físico que se empieza a afectar, tendremos que empezar a diversificar en otras cosas y ofrecer a la gente otro tipo de cosas diferentes. Coincido con Jaime, si nosotros decimos no al libro electrónico como tal, alguien más lo va a hacer. Es inminente el tema, ¿no? Y tenemos que estar arriba, ¿no? O si no, estamos fuera. Sí, la otra pregunta, Sí. Barnes & Noble, Sí. se le está viendo un giro Sí. en sus tiendas, donde ofrece didácticos, ofrece cafetería social, ¿verdad? ¿Qué está pensando la firma tuya? En el caso de Barnes & Noble, yo te podría decir que hablan ya de que se está convirtiendo en una empresa de tecnología. Y todo lo que tiene que ver con el brick and mortar, con las tiendas físicas, está empezando a transformar un poquito las tiendas, ofreciendo y diversificando algunos productos. Sin embargo, sigue siendo hoy en día, mira, se habla de que en Estados Unidos ya es el 8% de las ventas totales. Se habla de un poco más de 400 millones de dólares en libros electrónicos, el 8%. En Europa yo tenía un dato del 1, pero creo que es el 3. Creo que es el 3. Es todavía algo que no es eminente. Se le da el pretexto al cierre de Borders, y es algo que también mencionó Jaime, al tema de los libros electrónicos, y no es así realmente. Hubo un mal manejo financiero, hubo un crecimiento desproporcionado, en donde gran cantidad de las tiendas que tenían, creo que llegaron a tener casi 600 tiendas, ¿no? En las cuales muchas no generaban utilidades. Y se los fue comiendo un pasivo enorme y empezaron a hacer malos manejos y no le apostaron a estas nuevas tecnologías. Entonces empezaron a hacer muchos errores que no nada más tienen que ver con la parte del libro electrónico, ¿no? No es real. Al final se terminan despidiendo a más de 11,000 personas y creo que en agosto es el último mes que tiene la empresa que está liquidando todas las mercancías y todo lo que está. Si ustedes van a una Borders ahorita, todo está liquidándose y se están cerrando, ¿no? Entonces sí, en el caso de Barnes, terminaron haciendo la transformación, terminaron apostándole mucho a la parte del NUC, están teniendo cada vez más espacio físico en sus tiendas, en donde están haciendo estas demostraciones, esto que decía Jaime, de poder descargar en la propia tienda los libros electrónicos. Entonces es una realidad, ¿no? Es una realidad y hay que ver cómo nosotros lo podemos transformar. Sí, por último, cuando se habla de 2.7 libros per cápita en México, ¿se está hablando incluido texto escolar o fuera de texto escolar? No, incluido texto escolar. Así es. En México el mercado, de nada. En México el mercado tiene un valor de 800 millones de dólares, de los cuales las librerías, esto también es un dato interesante, únicamente distribuyen el 30%. Es decir, el mercado en donde está Librerías Gandhi es aproximadamente de 280 millones de dólares, porque todo lo demás es de venta de libros en supermercados, en tiendas departamentales.